Vamos a comenzar la clase del día de hoy, lunes 8 de marzo de 2021. Esta es la clase de Física 321 para Ingeniería Química. Eh, el tema que vamos a comenzar a ver ahora es el de ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas. Son dos temas que están íntimamente ligados. Mimita. Y vamos a comenzar hablando entonces sobre las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que obedecen los campos electromagnéticos. Eh, los trabajos hechos por Coulomb, por Gauss, por Ampère, por Faraday, de manera independiente, fueron unificados en un conjunto de cuatro ecuaciones por Maxwell. Y este conjunto de cuatro ecuaciones que describen los campos eléctricos y magnéticos, eso es lo que se le conoce como ecuaciones de Maxwell. Es relevante e importante ver que eh, las ecuaciones de Maxwell mezclan los campos eléctricos y los campos magnéticos. Como vamos a ver acá nosotros, aquí tenemos las ecuaciones de Maxwell en forma integral, porque también hay una forma diferencial. La primera es la ley de Gauss, que decía que la integral de E punto de dA sobre una superficie cerrada era la carga encerrada entre epsilon sub cero. La segunda lo que traduce es que el flujo magnético por cualquier superficie cerrada es cero. O sea, que el integral de B punto de dA es igual a cero. Esta es la ley de Gauss para magnetismo. La ley de Gauss, la ley de Faraday es la que nos da la FEM inducida como el integral de E punto de L en términos de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y finalmente la ley de Ampère, que lo que decía era que el integral de B punto de L era mu sub 0 i. Pero ahora, para ver aquí esta simetría en cómo un campo magnético variable eh, produce un campo eléctrico, se introduce un término extra. Aquí hay un más, ¿verdad? Porque es más epsilon sub cero por la derivada del flujo eléctrico respecto al tiempo. Ese término extra fue introducido para poder explicar ciertos efectos experimentales. Y ese término epsilon sub cero de phi en dt, que debe tener unidades de corriente para poderla sumar con la corriente, se le llama corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento, ¿verdad? Este término epsilon sub cero por la derivada del flujo eléctrico respecto al tiempo. Ese es un término adicional y es el único que no habíamos nosotros visto. Entonces se agrega de manera ad hoc a la ecuación para poder lograr esta simetría y se basa en hechos experimentales, ¿verdad? De que los flujos eléctricos variables con el tiempo también producen campos magnéticos. Las ecuaciones de Maxwell también se pueden escribir en forma diferencial. Por ejemplo, la ley de Gauss lo que dice es que la divergencia de E era igual a ρ entre epsilon sub cero. Recuerdan ustedes el operador Nabla, ¿verdad? Que tenía varias operaciones, una de ellas era la divergencia. Que la divergencia de B es igual a cero, es la ley de Gauss para magnetismo. Que el rotacional del campo eléctrico era menos la derivada parcial de B con respecto al tiempo, es la otra forma de escribir la ley de Faraday, ahora en forma diferencial. Que el rotacional del campo magnético rotacional de B es mu sub 0 J más epsilon sub 0 parcial de E con respecto al tiempo. Esto pues pasa a ser aquí como una densidad, ¿verdad? Este epsilon sub 0 parcial de E con respecto al tiempo pasa a ser una densidad de corriente, porque acuérdense que era un flujo, ¿verdad? Pero era un flujo, pero al dividir, era un flujo del campo, pero al dividir flujo es en una corriente. Si yo divido entonces el área que lleva el flujo, me queda una densidad. O sea que si ustedes hablan de densidad de corriente J es epsilon sub 0 parcial de E con respecto a T, pero sería densidad de corriente de desplazamiento. Si hablan de epsilon sub 0 por la derivada del flujo del campo respecto al tiempo, hablan entonces de corriente de desplazamiento. Entonces, yo puedo juntar estas cuatro ecuaciones, relacionarlas y de alguna manera lograr dos expresiones, dos ecuaciones que van a ser las que van a describir globalmente el comportamiento de los campos. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento.
Para eso es para resolver las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Entonces vamos a considerar la ecuación rotacional de E igual a menos la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. Y voy a aplicar el operador nabla a ambos lados. O sea, voy a sacar el rotacional a ambos lados de esta ecuación. Y yo puedo cambiar del lado derecho el orden de derivación, porque las funciones son continuas. Yo puedo derivar primero espacialmente respecto al campo y sacar la derivada temporal afuera, que fue lo que hice acá en el lado izquierdo. Saqué la derivada temporal afuera. Luego, entonces utilizo una propiedad que tiene el operador nabla, el rotacional del rotacional. La operación dice que el rotacional del rotacional de un campo es menos el laplaciano vectorial, de ese campo, más el gradiente de la divergencia del campo, menos laplaciano del campo, más el gradiente de la divergencia del campo. Y entonces acá, del otro lado, lo que vamos a usar es utilizar la otra ley, la que dice que el rotacional de B es mu sub 0 J más epsilon sub 0 parcial de E con respecto al tiempo. Entonces aquí sustituí la otra ecuación de Maxwell, en vez de poner rotacional de B, puse menos mu sub 0 J más epsilon sub 0 derivada parcial de E con respecto al tiempo. Y acá, de este lado, utilicé la identidad de nabla. Voy aquí a mostrarles cuál fue la ecuación que sustituí, ¿verdad? En vez de rotacional de B, sustituimos, mire este término mu sub 0 J más mu sub 0 epsilon sub 0, derivada parcial del campo respecto al tiempo. Y entonces nosotros lo que tenemos es esta expresión hasta el momento acá. En este momento nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer una situación en la cual vamos a tener el espacio libre. Vamos a suponer vacío, o sea, vamos a poner soluciones para el vacío. Para el vacío. En el vacío pues no hay nada. Entonces en el vacío la divergencia de E debe ser cero porque no hay densidad de carga ni tampoco densidad de corriente. Por lo tanto, el término que lleva divergencia de E lo vamos a hacer cero y el término que lleva J lo vamos a hacer cero. Y entonces la ecuación se va a reducir a, podemos ver acá que solamente va a quedar el término menos laplaciano de E y va a quedar el término menos mu sub 0 epsilon sub 0 parcial de E con respecto al tiempo, derivada parcial. Entonces el signo menos se puede quitar, se cancelan estos dos términos, ¿verdad? El que tiene J y el que tiene divergencia de E, y les queda finalmente la expresión laplaciano de E igual a epsilon sub 0 mu sub 0 segunda derivada del campo respecto al tiempo. Esta expresión tiene exactamente la forma de lo que se conoce como una ecuación de onda. Es una ecuación de onda. Las ecuaciones de onda siempre llevan un término acá que es 1 sobre la velocidad cuadrada, multiplicando la derivada segunda temporal. Entonces nosotros podemos identificar este término epsilon sub 0, mu sub 0 como el inverso de la raíz, cuadrada, el inverso de la raíz cuadrada de la velocidad, o sea que de la velocidad al cuadrado, perdón, o sea que la velocidad va a ser 1 entre raíz de epsilon sub 0 mu sub 0, y esa es la velocidad de propagación de la onda. O sea que miren que los campos electromagnéticos se comportan como que si fueran ondas, ¿verdad? Que se propagan con una velocidad que dependen de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio, su velocidad, como ser epsilon sub 0 y mu sub 0. Nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo, obtener un mismo resultado, si partimos ahora de la otra ecuación, de la ecuación rotacional de B, igual a mu sub 0, ¿verdad? J más epsilon sub 0 parcial de E con respecto al tiempo. Aplican el rotacional a ambos lados, ¿verdad? Y entonces, cuando toman acá el rotacional de la parcial de E con respecto al tiempo, va a ser la parcial con respecto al tiempo del rotacional de E. Acuérdense que el término J es cero, que cuando separan el rotacional del rotacional queda
menos el laplaciano vectorial más el gradiente de la divergencia de B. Entonces, acá la divergencia de B es 0 por otra ecuación de Maxwell. J es 0 porque estamos en el vacío. Y entonces obtenemos una expresión igual, ¿verdad? Aquí puse yo a divergencia de B igual a 0, corrijan eso. Y J es igual a 0. Y entonces lo que nos queda es que menos laplaciano de B es epsilon sub 0, mu sub 0, por la segunda derivada con respecto al tiempo del rotacional de E. O sea, en vez de tener acá rotacional de E, ahora vamos a sustituir parcial de B con respecto al tiempo. Aquí hay un error porque todavía no he vuelto esto de derivada segunda. O sea, aquí todavía es primera derivada. O sea, cuando yo vengo e introduzco acá, voy a tener parcial respecto al tiempo, no voy a tener segunda derivada. Entonces, es parcial respecto al tiempo del rotacional de E. Pero bueno, aquí sí saco la segunda derivada, porque esta derivada parcial con respecto al tiempo de E, de rotacional. Es decir, lo puedo escribir como derivada parcial de B con respecto al tiempo. O sea, voy a repetir nuevamente lo que hice. Aquí tengo la ecuación original. Cuando yo tomé el rotacional aquí, lo dejo así. Cuando meto el J es 0, cuando meto el rotacional me va a quedar, aquí está explicado, miren, me va a quedar el rotacional de la parcial de E con respecto al tiempo. Y eso es la parcial con respecto al tiempo del rotacional de E. Pero como el rotacional de E es otra vez B, va a quedar la segunda derivada de B respecto al tiempo. ¿Verdad? Aquí lo que está malo es que hay una segunda derivada escrita. Entonces eso lo vamos a cambiar acá, ¿verdad? Vamos a cambiarlo porque realmente es solamente la primera derivada. Se vuelve segunda derivada cuando escriben esto como menos parcial de B respecto a T. Ahí se vuelve segunda derivada. Y entonces la expresión queda menos laplaciano de B igual a menos epsilon sub 0, mu sub 0, segunda derivada con respecto al tiempo de B. Cancelando los signos menos, se vuelve otra vez laplaciano vectorial de B igual a mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de B con respecto al tiempo. Esa es otra ecuación de onda, una ecuación de onda, ¿verdad? Cuya velocidad sería entonces otra vez 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon sub 0, mu sub 0. O sea, esto sería 1 sobre c cuadrado, donde c cuadrado sería la velocidad. Resulta que si yo vengo y calculo ese término 1 sobre epsilon sub 0, mu sub 0, y lo divido y saco la raíz cuadrada, voy a encontrar que el valor de ese término es exactamente el valor de la velocidad de la luz en el vacío que había sido encontrado experimentalmente. Por lo tanto, la gran conclusión que tenemos aquí es que la luz son ondas electromagnéticas, la luz son ondas electromagnéticas que se propagan en un medio. En este caso, en el vacío. Entonces pueden ver que la luz son ondas electromagnéticas y que no necesitan un medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. También se pueden propagar en otros medios. Hay ondas en medios materiales también. Pero específicamente aquí la estamos analizando en el vacío, ¿verdad? Entonces, esa es la gran conclusión que se llega acá y eso fue el gran descubrimiento, ¿verdad? Aquí tenemos que el término c cuadrado igual a 1 entre epsilon sub 0, mu sub 0, da un valor de c que es el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, eso es el punto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, nosotros obtuvimos acá dos ecuaciones vectoriales. Laplaciano de B igual a epsilon sub 0, mu sub 0, segunda derivada de B con respecto al tiempo, y la correspondiente laplaciano de E igual a mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada del campo respecto al tiempo, el campo eléctrico. Entonces, esas dos ecuaciones vectoriales vienen a sustituir las cuatro ecuaciones vectoriales que eran las ecuaciones de Maxwell.
Y las soluciones van a corresponder a ondas, a funciones de onda. Sin embargo, hay que tener cuidado con una cosa. No todas las soluciones de estas ecuaciones de ondas representan campos electromagnéticos. Son ondas todas, pero no todas representan campos electromagnéticos, porque nosotros tenemos que cuando derivamos perdemos información. Al derivar nosotros perdimos información. Por lo tanto, esa información que se pierde puede dar lugar a soluciones que, aunque sean soluciones de matemáticas de la ecuación de onda, no correspondan a las condiciones del campo electromagnético. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, las soluciones de esa ecuación existen de diferentes tipos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el caso más simple. El caso más simple de solución, que son lo que se llaman ondas planas. Fíjense bien ustedes que las ecuaciones para E y para B son ecuaciones vectoriales, tienen el laplaciano vectorial y ustedes pueden separar esas soluciones las pueden separar en 6 ecuaciones escalares, ¿verdad? En 6 ecuaciones escalares, que serían 3 ecuaciones para las 3 componentes del campo eléctrico y 3 ecuaciones para las 3 componentes del campo magnético. Las soluciones para onda plana lo que darían entonces es un vector de campo eléctrico, ¿verdad? Esta es una onda plana. Esta es una onda plana que tiene una polarización especial. Esta onda plana tiene una polarización especial y estamos polarizándola en dirección X. En dirección X. Las ecuaciones de Maxwell exigen que el campo magnético sea perpendicular al campo eléctrico. Entonces nosotros lo que vamos a pedir entonces es que, bueno, si la onda está en X y colocamos el campo magnético en Y, se cumple con esa condición. Pero hay una tercera dirección que queda fijada. La tercera dirección que queda fijada es la dirección de propagación, es decir, en qué dirección se está propagando la onda. Vamos a ver que esa dirección de propagación me la va a dar el producto de E cruz B. Entonces, si el campo eléctrico está polarizado en dirección X y el campo magnético está polarizado en dirección Y, el producto cruz de X con Y nosotros sabemos que es Z. Quiere decir que aquí tiene que ir una Z adentro del argumento de la función coseno. Tiene que ir una Z adentro del argumento de la función coseno, porque ese argumento que va aquí, esa coordenada que va aquí, da la dirección de propagación. Si la onda se propaga en Z positivo, entonces va aquí más, va menos. Y si se propaga en Z negativo, va más aquí en la región, ¿verdad? Entonces es otra cuestión importante que ustedes noten, ¿verdad? Pero miren que una vez que se escogió la dirección del campo eléctrico y la dirección del campo magnético, ya está fijada la dirección de propagación, ¿verdad? Si aquí hubiera ido Y aquí X hubiera sido Y cruz X y eso era menos Z. Entonces hubiera tenido que ir un signo más aquí, ¿verdad? Porque la dirección de propagación hubiera sido en menos Z. Entonces, eso es el punto. Ustedes tienen que jugar entonces con los 3 vectores, con E y con B y con la dirección de propagación, porque los 3 forman un sistema derecho. Es decir, en este caso, si ustedes ponen, por ejemplo, el campo eléctrico así, digamos que esta es la dirección X, suponiendo, o la dirección de E. El campo magnético en esta dirección acá, entonces ya automáticamente la dirección de propagación está definida. O si conocen la dirección de propagación y la de uno de los campos, la del otro campo queda definida. Entonces, si ustedes hacen E cruz B va a dar la dirección de propagación, o sea que la velocidad de propagación de la onda viene en esta dirección. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo determinen. Me paro aquí 30 segundos por si tienen preguntas. Voy a continuar entonces. Bueno, estas cantidades que aparecen acá, K y W.
A esta cantidad que está acá, K se le llama número de onda. Y esta cantidad W que aparece acá se le llama frecuencia angular. Las unidades del número de onda son radianes por metro o 1 sobre metro. Y las de W son radianes por segundo o 1 sobre segundo. Lo que ocurre es que numéricamente estas cantidades no representan el número de onda, no representan la longitud de onda, ni esta representa la frecuencia, propiamente hablando. Esta tiene dimensionales de radianes por metro para que se cancelen los metros, ¿verdad? Y esta de radianes por segundo para que se cancelen los segundos. Entonces, W es la frecuencia angular y se da en radianes por segundos. Y K es el número de onda y resulta que ese K se puede escribir como 2pi entre lambda, donde lambda es lo que se conoce como la longitud de la onda. Y la F chiquita va a ser W entre 2pi, que son los hertz, o sea, los segundos inversos. Entonces, esta es la frecuencia y W es la frecuencia angular. K es el número de onda y lambda es la longitud de onda. Entonces, eso es importante que lo recuerden. De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, es necesario que ambos campos sean perpendiculares entre sí, ya les comenté. Y también se observa que la dirección a la cual se propaga es perpendicular a ambos campos al mismo tiempo. Aquí tenemos una figura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el campo, si tenemos el campo E acá y el campo B así, entonces la dirección de propagación va a ser en dirección de E cruz B, lo cual correctamente es hacia acá, ¿verdad? Saliendo hacia acá, viniendo hacia acá, es E cruz B. Vamos a ver si está correcto el dibujo acá. Aquí, si vemos esta configuración inicial, rotamos E sobre B. A ver. Aquí está. Este dibujo no está bueno, ¿verdad? Porque tiene que ser E cruz B la dirección de propagación, no al revés. Y aquí, si ustedes rotan E sobre B, ¿verdad? Rotan E sobre B, van a ver ustedes que, por ejemplo, en esta figura, E sobre B es un tornillo de rosca derecha, o sea que va hacia acá, entrando. Entonces esta figura está equivocada. Si me esperan un segundito que solo tengo que atender una llamada. Buenos días, ingeniero. Buenos días, señora. Disculpe, no se preocupe, fíjate que estoy en clase, lo voy a llamar cuando termine en unos minutos. Dele pues, dele. Ok, bueno. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Eso, por favor, tómenlo en cuenta, ¿verdad? O sea, siempre lo que ocurre es que, ¿verdad? El campo eléctrico y el campo magnético están a 90 grados. Eso es un hecho. Están a 90 grados. Y el vector de propagación, bueno, si este es el campo eléctrico y este es el campo magnético, no se les olvide eso, y este es el campo magnético, la dirección de propagación, que aquí le están llamando S, porque vamos a ver por qué, entonces tiene que ser de acuerdo a la rotación, o sea que si esta así y este así, la velocidad de propagación va acá. Entonces, por favor, olviden un momento esa figura que confunde, ¿verdad? Esta figura confunde, por favor, solo olviden esa figura, ¿verdad? Por favor. Entonces, es una onda correctamente, ¿verdad? Y está bien la orientación. Lo único que si rotan E sobre B, van a encontrar ustedes que la propagación es hacia la izquierda, ¿verdad? Ese es el error que tiene la figura, hay que corregirlo con este rojo. Igual, miren acá en esta orientación, como la onda está oscilando, E está oscilando en el eje X y B en el eje Y. Entonces, si E está aquí, B va para abajo, ¿para qué? Para que al rotar E sobre B, vaya, entonces en esta dirección. C. Entonces, corrijan eso, por favor, porque C es el sentido contrario. Eso es lo que hay que corregir. ¿Ok?
¿verdad? Si rotan aquí B sobre E sobre B otra vez va C para allá siempre, ¿ok? Es un error ahí en la figura. Bien, entonces, no sé si me están escuchando. Me salió un mensaje aquí del audio. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, una de las propiedades más importantes de las ondas electromagnéticas, dice aquí, es la velocidad de propagación. Esta representa cómo se mueve el frente de ondas en el espacio e indica la rapidez con que se transporta la energía. Eso es importante, ¿verdad? Que la velocidad de propagación da una medida de la rapidez con que se transporta la energía de un punto a otro en el espacio. Eso es importante. En general, la velocidad de propagación depende de las propiedades del medio en el cual se propaga. Ya vimos que en el vacío, pues las propiedades, ¿cuáles son? Epsilon sub 0 y mu sub 0, ¿verdad? Sin embargo, las ondas electromagnéticas no ocupan medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío, a diferencia de las ondas mecánicas, ¿verdad? Las ondas mecánicas, como por ejemplo las ondas sonoras, ocupan un medio. Las ondas sonoras ocupan un medio, aire, un metal, etcétera, para propagarse. Las ondas en una cuerda, pues necesitan la cuerda para propagarse. Las ondas en el mar son ondas mecánicas, necesitan un medio para propagarse. En cambio, las ondas electromagnéticas se propagan en medio o en el vacío. No ocupan necesariamente un medio. Entonces aquí tenemos la velocidad de la onda en el vacío, ¿verdad? Que es la velocidad de la luz. Ya vimos que coincidía experimentalmente ese valor. Las ondas electromagnéticas transportan energía y entonces es importante que nosotros conozcamos la tasa a la cual se está transportando esa energía, ¿verdad? Entonces, esa energía, esa razón a la cual se está transportando la energía, se le llama el vector de Poynting. Y ese vector de Poynting se define como, o sea, se escribe con la letra S y se define como 1 sobre mu sub 0 por el campo eléctrico cruz, el campo magnético. Por eso les digo yo, miren que S está determinado por E cruz B y E cruz B determina la dirección en que se propaga la energía. Por esa razón le llamamos S al vector allá de propagación, donde va la dirección en que se propaga la energía. Las unidades de este S que está acá van a ser unidades de intensidad. O sea, S tiene unidades de intensidad, o sea, tiene unidades de energía por área partido tiempo, porque intensidad es potencia entre área y potencia es energía sobre tiempo. Entonces, el vector de Poynting es energía partido área partido tiempo, o sea, potencia dividido entre área, ¿verdad? Potencia dividido entre área. Entonces, aquí tenemos nosotros esta figura, ¿verdad? Tenemos E cruz B, miren, tenemos E polarizado así, B polarizado así. Entonces tenemos que necesariamente el vector S va perpendicular y obedeciendo la relación E cruz B. Aquí sí está correcto. E cruz B viene hacia atrás, hacia acá, S, ¿verdad? Este dibujo está correcto. Entonces eso obedece, ¿verdad? Que Y cruz Z es X. Recuerden, ¿verdad? La relación de ciclicidad Y cruz Z. Y cruz Z es X. La onda se propaga en X. Eso quiere decir que yo para describir la onda uso un coseno y pongo aquí K por X. La dirección de propagación es X y el signo es menos porque se propaga en X positivo, ¿verdad? Se propaga en X positivo, por eso es menos, ¿verdad? Miren, aquí va propagándose en X positivo, entonces tengo que poner aquí adentro X y aquí adentro un signo menos aquí para describir la dirección de propagación. O sea, este coseno que está acá describe correctamente a esta onda que está acá en la dirección en cuanto a la propagación, ¿verdad? Bien, me queda un minuto, voy a tomar la lista y voy a salir un momentito para poder regresar. Ok, espérenme un segundito.
Ok, pueden ya desconectarse y nos volvemos a conectar en un minuto.